Esta mañana quiero que retomemos un tema que habíamos estado mirando hace unos fines de semana, y era el tema del ayuno. Y entonces habíamos visto Mateo 6 en los versículos 5 y 6 y Mateo 6 en los versículos 16 y 17. Y habíamos visto que Jesús nos decía: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y también habíamos visto el 16 que decía: y cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces habíamos visto que hay un paralelo entre la oración y el ayuno, y que Jesús espera que oremos con regularidad, y por supuesto espera que ayunemos con regularidad. Hemos entendido la importancia de orar, y yo creo que así es. Y yo también espero que entendamos la importancia de ayunar. Y dijimos que ayunar es no la única, pero es una forma en la que podemos humillarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué nos humillamos o por qué debemos humillarnos a nosotros mismos? Porque es una manera de librarnos del orgullo. ¿Y por qué debemos librarnos del orgullo? Porque el orgullo es una de las mayores barreras que estorban la oración. Porque el orgullo es muy peligroso. Porque el orgullo, como muchos otros pecados, pero este en particular, nos priva de las bendiciones de Dios, nos aleja de Dios, ¿sí? Porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos, ¿verdad? Entonces, el orgullo, la altivez, la soberbia nos alejan de Dios. Y dijimos también porque era el pecado del que Satanás no iba a hacernos sentir culpables, ¿verdad? Nunca nos va a acusar de ser orgullosos. Hicimos un paralelo entre Cristo, el Creador, igual a Dios, que se humilló a sí mismo y fue exaltado a lo sumo. Y Satanás, un ser creado, que quiso ser igual a Dios, se exaltó y cayó. Y hablamos también de Santiago 4:10 y dijimos que cada uno tiene que humillarse a sí mismo, que no es una buena idea pedir a Dios que nos humille, que es mucha mejor idea humillarnos nosotros mismos. Y terminamos hablando del Salmo 35, donde David decía que había que humillar el alma con ayuno. Y entonces había yo prometido que esta mañana iba a hablar acerca del día de la expiación. Entonces les quiero invitar a abrir sus Biblias en Levítico capítulo 16, los versículos 29 a 31. Levítico 16, 29 a 31, el día de la expiación. Dice así, voy a leer de la Reina Valera, del 60. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que en ese momento Dios dictó una regla que iba a ser una regla para siempre.
¿Sí? ¿Y cuál era esa regla? Esa regla era: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Y cuando hablamos de afligir las almas, entonces ya habíamos visto la vez pasada que se trataba de el ayuno. Y dice que no se haría ninguna obra, que no lo haría ni el nacido en Israel, ni el extranjero que morara entre Israel, por una razón que está en el versículo 30. Y es porque en ese día se iba a hacer expiación por el pueblo de Israel. Y ese día serían limpios de todos sus pecados delante del Señor. Por eso, el día de la expiación hasta hoy es el día más importante del calendario de los judíos. Ese día es un día solemne, es un día de mucho respeto, es un día en el que ciertamente el pueblo de Israel ayuna, aflige sus almas. Y dice aquí, eso es estatuto perpetuo. La razón, pues claro, es porque en ese día de la expiación todo el pueblo puede ser limpio de todos sus pecados delante del Señor. Los judíos han entendido que afligir el alma significa ayunar. Y ayunar es no comer, abstenerse de alimentos o incluso abstenerse de bebidas, pero normalmente abstenerse de alimentos con un propósito espiritual. El ayuno tiene un propósito espiritual. Si el ayuno es para perder peso, pues tiene otro propósito. Pero si el ayuno es porque estamos afligiendo nuestra alma para venir delante del Señor, entonces eso sí tiene un propósito espiritual. Desde Moisés, el pueblo judío ha venido afligiendo su alma en el día de la expiación. Y esos son más de 3.400 años. Todos los años ese día el pueblo de Israel hace ayuno porque es el día de la expiación. Pero ¿por qué tenían que ayunar ese día? Entonces alguien dirá, pues porque Dios mandó. Sí, claro, Dios mandó. ¿Y por qué Dios mandaría ayunar en el día de la expiación? Bueno, en Levítico 16:34 hay otro versículo que dice estas palabras. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. ¿Sí? Para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Es decir, para recibir los beneficios del sacrificio que se ofrece a favor de Israel. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos un sacrificio incondicional. Cristo murió por nuestros pecados y nosotros no tenemos que hacer nada. No tenemos que ayunar para recibir ese beneficio. No tenemos que hacer absolutamente nada. Lo que obra Dios en nuestro corazón es ese reconocimiento de que somos pecadores. Y con el reconocimiento de que somos pecadores, el reconocimiento de que necesitamos el perdón. Y en su gracia, sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada, Dios nos da el perdón que nosotros anhelamos y la posibilidad de la vida eterna que está solamente en su presencia. Quisiera ir a un pasaje del Nuevo Testamento donde se habla acerca del ayuno. Y está en Hechos, capítulo 27, versículo 9. Hechos 27, 9. Dice así. Está hablando Pablo, está más bien narrando Pablo, o bueno, en este caso Lucas, uno de los sucesos que le pasó a Pablo. Y en el versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo,
siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Por haber pasado ya el ayuno significa por haber pasado ya el día de la expiación. Estaban, digamos, en el mes de octubre cuando estaban pasando estas cosas. Entonces dice Pablo, ya había pasado el ayuno, ¿sí? Y ese ayuno se refería a ese día de la expiación, ¿sí? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del ayuno, Dios entiende que ayunar es afligir nuestras almas, es llevar nuestras almas a la sujeción, es no permitirle a nuestras almas imponer sus deseos sobre nosotros o sobre la voluntad de Dios, es someternos a Dios, ¿sí? Entonces, el ayuno tiene una connotación importante desde el punto de vista espiritual. Quiero que miremos también en Esdras. Está después de Crónicas, Esdras y Nehemías. En Esdras capítulo 8 hay un pasaje muy interesante respecto de lo que Esdras dice en el capítulo 8, versículo 21. Básicamente, el pueblo de Israel está en el cautiverio, pero él pide que le dejen ir a Jerusalén, ¿sí? Y en el versículo 21 dice estas palabras, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios. Ayuno para afligirnos, ¿sí? El ayuno, pues, verdaderamente, comer es delicioso, entonces no comer, pues, nos aflige, ¿cierto? Entonces, Esdras dijo, publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, pero con un propósito, y el propósito está ahí justo, dice, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras estaba saliendo de un país extranjero, queriendo ir a Jerusalén en un viaje de más de 4 meses. Y estaba saliendo con personas, obviamente pues habían mujeres, habían niños, habían sus posesiones, pero además llevaba una cantidad de cosas del templo, porque quería llevar otra vez las cosas que se habían ido de Jerusalén en la invasión, entonces se las habían llevado y él quería retomar todas esas cosas que había podido rescatar y llevarlas otra vez al templo y dejarlas en Jerusalén porque eran las cosas para el servicio del Señor como él lo había querido. Entonces dice que hizo ese ayuno para solicitar de él, de Dios, camino derecho, ¿sí? Que los llevara con bien, para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Vean el versículo 22, es tremendo. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Tremendo, ¿no? Esdras dio testimonio de lo que él creía acerca de Dios, de lo que él sabía acerca de Dios, de lo que conocía acerca de Dios. Y lo que le dijo al rey es, la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Su mano está sobre nosotros para hacernos bien. Y como eso dijo al rey, pues no era coherente ir a decirle, y a propósito, ¿por qué no nos presta unos jinetes, unos soldados, una escolta que nos lleve y nos proteja mientras nos devolvemos a Jerusalén? No. Lo que Esdras dice en ese
pasaje es precisamente: tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino. Básicamente le tocó decir que su testimonio, o mejor dicho, creer en su testimonio acerca de Dios, ¿sí? Su palabra estaba puesta. Entonces usted no dijo que su Dios le iba a guardar, le iba a poner un camino derecho, que la mano de Dios estaba para bien sobre los que le buscaban, y no está buscando usted hacer la voluntad de Dios. Entonces, hágale, ¿sí? Y Esdras, yo creo que, pues imagínense, como hoy en día esas travesías que hacen personas que van saliendo de Venezuela, suben por Centroamérica, ¿sí? Que quieren llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo será eso de azaroso? ¿Cuántas veces en la semana escuchamos en el noticiero que aparecieron muertos, que se asfixiaron en un camión, que los mataron, que no se sabe cómo pasó, o que no aparecen? Tremendo. Personas que van migrando con sus familias, con lo poco que pueden llevar encima, cómo los engañan, cómo los roban, cómo le hacen cantidad de cosas. Y Esdras estaba en una situación como esta. Él estaba saliendo con un pueblo, con cositas, con lo que podían llevar, y diciendo: vamos a confiar en el Señor que nos va a llevar. Pero versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Sí? Es que lo maravilloso es que el ayuno, la oración, la confianza en Dios funcionan, porque es la palabra de Dios. Y como habíamos dicho en alguna ocasión, la mejor manera de orar a Dios es decirle: haz como has dicho. ¿Sí? Haz como has dicho. Versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Nos libró de mano del enemigo y del acechador. Fueron acechados. Habían enemigos, ¿sí? No desaparecieron. Los peligros estaban ahí, pero el pueblo de Dios fue guardado por Dios. Y Él les libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Versículo 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Imagínense cómo habría sido ese camino. 4 meses caminando. 4 meses, pues con el susto, la incertidumbre, la cosa, diciendo: Señor, guárdanos, guárdanos, pero ahí están los enemigos, ahí están los que acechan. Uy, y llegar después de todos esos 4 meses y pasar 3 días descansando. Es que no es una cosa menor, ¿verdad? 3 días descansando. Tal vez la vez que yo he llegado más cansado fue una vez que tuve que viajar, y el viaje fue como de 20 y pico de horas. 13 y 5, 18, como 19 horas. Y ese día yo descansé un día completo. Entonces, y yo me sentía muy cansado. Pero ellos descansaron 3 días. Ellos sí que estaban cansados. Pero la fidelidad de Dios les acompañó. ¿Cuál fue, digamos, la característica de la respuesta, o digamos la característica que dio esa certeza, esa seguridad respecto de la respuesta de Dios? El ayuno. El ayuno. Vamos a ver otro ejemplo, porque no quiero que pensemos que solamente pasa en el caso de Esdras. Entonces allí cerca, devolvámonos un poco más hasta Primera de Reyes, en el capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21.
vamos a hablar sobre un rey que se llamaba Acab. Pero vamos a dejar que sea la misma palabra de Dios la que nos diga quién era Acab. Entonces leamos Primera de Reyes 21, 25 y 26. Y dice esto: a la verdad, ninguno fue como Acab, rey de Israel, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Entonces, miren esa joyita. O sea, hasta este punto, ese era el rey más malo que había reinado. Era una joya. Era como, ¿cómo es? Una piquiña, ¿no? Bueno. A la verdad, ninguno fue como Acab. Y uno lee estas palabras y dice, uy, ese Acab fue terrible. Pero después hubo otros que le hicieron competencia. Entonces, este hombre Acab, que se había dedicado a la idolatría, que se había casado con una mujer llamada Jezabel, que lo incitaba a la idolatría, lo incitaba al pecado, lo incitaba a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios, un día se encontró con Elías. Y entonces, en el versículo sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Qué tal ese juicio de Dios? Uy, tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. El profeta Elías va y se presenta delante de Acab y le dice, el Señor le manda a decir unas cositas, ¿sí? Y las cositas son, traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, como si fuera polvo. Destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. ¿Qué quiere decir destruir hasta el último varón? Se acabó la simiente de Acab. No hay ningún descendiente de Acab hoy en día en ninguna parte. Se acabaron. Su estirpe se terminó. Tanto el siervo como el libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Si hay una cosa que produzca la ira de Dios, es la rebelión. Porque es que el rebelde es insufrible, ¿no es verdad? Una persona rebelde es que no entra en razón. Es que dice que no, es que no entiende una razón, no cede, no razona, no hay una manera de hacerle cambiar de opinión, no porque no, y punto. Y por eso el Señor dice, como ídolos e idolatría es la rebelión, ¿sí? Como ídolos e idolatría es la rebelión. Entonces es un pecado abominable porque la rebelión es irracional. Es sí porque sí, no porque no, y no hay nada más. Pero, vamos a avanzar hasta el versículo 27. Pero, sucedió que cuando Acab oyó esas palabras, cuando Acab oyó lo que Dios le mandó decir, cuando Acab oyó que su estirpe se iba a terminar, que no iba a quedar ningún varón que prolongara su nombre sobre la tierra y que su casa iba a ser destruida, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado.
se humilló. Él se humilló a sí mismo delante del Señor. Y estas sí son todas muestras de humillación. Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y hay una cosa que Dios nunca rechaza, ¿verdad? ¿Qué es? El corazón contrito y humillado. No rechazó el corazón contrito y humillado ni siquiera de Acab, que había sido tan malo, tan rebelde. Y en el versículo 27 dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Queda un sabor como amargo ahí, ¿no? Uno pensaría, como se ha humillado lo voy a perdonar, pero es que lo que había hecho Acab había sido terrible, terrible. Y a pesar de que se humilló, claro, Dios tuvo misericordia y aplazó el juicio que traía sobre Acab. Pero esta rebelión, ustedes seguramente han escuchado las cosas que hizo Acab, pero si no, las pueden leer en el libro de los Reyes, desde el capítulo 20 en adelante al 21 y el 22. En esos capítulos ve uno cuánta maldad había en este rey Acab, y sin embargo Dios aplazó el juicio que había dictado sobre él y su familia, porque él se humilló delante del Señor. Hay otro ejemplo de estos acerca de el ayuno. Está en el libro del profeta Jonás. Entonces vamos a buscar Jonás. Está en los profetas menores. Recordarán ustedes que Jonás fue un profeta enviado a Nínive. Y los ninivitas le caían tan mal, que cuando Dios lo mandó a Nínive, él se rebeló. Y el Señor le dijo: Nínive queda para allá. Y dijo: si Nínive queda para allá, yo voy para allá. Y entonces Dios trató con Jonás. Y cuando Jonás obedeció, está en el capítulo 3 del libro de Jonás, dice, voy a leer desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Sí? Esta era la segunda vez que le decía. Por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y entonces Jonás, que ya había aprendido la lección, versículo 3, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Imagínense, una ciudad que uno se demorara 3 días cruzando a pie. 3 días de camino. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sí? Yo no sé cuántas palabras habrán sido en esa época, pero aquí son poquitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Una profecía de 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y como respuesta a esas 8 palabras del profeta Jonás, versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Increíble. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y cuál era el mensaje? Serán destruidos.
Y ellos creyeron que serían destruidos. Y entonces, ¿qué hicieron? Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Esto sí es una cosa tremenda. Él puso a ayunar todo lo que había en el reino. A todo el mundo ayunando, pero hasta los animales, hasta los bueyes que los necesitaban para trabajar, hasta las ovejas que eran su sustento, ¿sí? No comieron, no se alimentaron ni bebieron agua. Versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Cómo serían los de Nínive? Que el rey de Nínive dijo, ¿sí? Suelten la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no destruyó Nínive. ¿Y saben cuánto tiempo pasó desde este ayuno hasta que verdaderamente Nínive cayó? 100 años. 100 años de misericordia por causa de este arrepentimiento, por causa de escuchar la voz, por causa de creer a Dios, pero por causa de humillarse. Porque yo creo que es que nosotros a veces sí escuchamos la voz de Dios y a veces sí creemos a Dios, pero no estamos dispuestos a humillarnos. Pero estos habitantes de Nínive estaban dispuestos a humillarse. Era una ciudad gentil, no eran de Israel, no eran gentiles. Malvados en gran manera, conocidos por su maldad, pero se arrepintieron. Y Dios perdonó a la ciudad. Yo creo que podríamos ver muchas cosas si como iglesia nos humilláramos delante del Señor. Si clamáramos a Dios como hizo esta ciudad de Nínive. Y tengo otro ejemplo. Y está en el libro de Esther. Cuando leemos el libro de Esther, vemos que un hombre amenazó toda la nación de los judíos. Y digo toda la nación porque en aquella época el reino de los persas tenía 120 provincias. Iba desde la India hasta Etiopía, ¿sí? Entonces era un reino grande. Y un hombre le dijo al rey de Persia: usted tiene que deshacerse de los judíos. Ellos no le obedecen y además no le sirven para nada. Para nada. Y una de las esposas de ese rey era judía. Y entonces esa mujer, pues que era una esposa, pero que también estaba sujeta a la ley,
pues decidió hacer una cosa que está en Esther capítulo 4, versículo 16. Voy a dar un poquito de contexto, y es que esta mujer tenía un familiar que se llamaba Mardoqueo. Y cuando Mardoqueo se enteró de lo que iba a pasar, de que el rey ya había puesto su sello real en el decreto que había publicado para que todo el pueblo todos los judíos fueran exterminados de Persia, entonces él se fue a ver a Esther. Pero él se fue ya vestido con cilicio, ¿sí? Él ya dijo, este es un asunto serio, ¿sí? Y como hizo Acab, él se entristeció, se humilló a sí mismo, se puso cilicio y se fue a ver a Esther. Y cuando fue a entrar al palacio, le dijeron, no querido, aquí sin smoking no entra. Porque una persona con cilicio no podía entrar a un palacio. Entonces, como Esther quería saber pues qué era lo que lo traía en esas condiciones, ella le mandó una ropita. Le dijo, póngase esto, que lo dejen entrar. Y él dijo, no, esto es serio, Yo no voy a desprenderme del cilicio para poder entrar y contarle. Entonces ella mandó a una persona de confianza, a uno de los eunucos, y le dijo, vaya, mire a ver qué es lo que quiere Mardoqueo. Y entonces Mardoqueo le contó, dice en el versículo 7 del capítulo 4, dice, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Ese hombre Amán había sido reconocido por el rey de Persia. Y como los judíos no se inclinaban delante de Amán, entonces como Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán, entonces él dijo, lo voy a hacer inclinar delante de mí. Pero eso no pasó. Entonces dijo, me voy a vengar. Y entonces la venganza no fue, voy a destruir a Mardoqueo, sino voy a destruir a todos los judíos. Imagínense. O sea, era un hombre pues con un corazón tremendo. Y entonces él le dijo al rey, mire, los judíos no obedecen la ley y y ellos no les sirven para nada. Yo voy a pesar una cantidad de plata de mi propio tesoro y se la voy a dar a usted, rey, para que usted mande a ejecutar esta orden que es matar a todos los judíos. Y el rey le dijo, no, tranquilo, quédese con su plata allá en su tesoro, yo de todas maneras voy a mandarlos a ejecutar. Y salió la orden. Y eso fue lo que Mardoqueo tenía que contarle a Esther. Pero además le mandó decir, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Cuando todos se den cuenta, cuando todos sepan que usted es judía, también la van a matar. Porque es un decreto, es un edicto real, está firmado con el anillo del rey. Y entonces Esther respondió a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. La ley decía que si una persona llegaba y se presentaba delante del rey sin que el rey la hubiera mandado llamar, la mataban. A menos que el rey, en su magnanimidad, extendiera su cetro real y señalara que sí, que esa persona podía venir. Bueno, claramente en el libro de Esther lo que pasa es que Esther se prepara, se viste, digamos, con sus vestiduras como para el rey, y se presenta delante del rey, y entonces el rey la ve y extiende su cetro. Y dice, Esther, ¿qué querías decirme? Y claramente, como resultado, la destrucción de una nación pasa a una situación completamente contraria, ¿sí?
Y ese deseo de la destrucción de los judíos como nación, como pueblo, queda finalmente en Amán, quien es destruido y colgado en la propia horca que había mandado hacer para Mardoqueo. Cambia la historia. Cambia la historia en Nínive. Cambia la historia en Esther. Cambia la historia de las cosas en varios pasajes cuando vemos que el pueblo de Dios se humilla delante de Dios, ayuna, ora, se presenta y Dios escucha. Pero lo que pasa es que esta es un arma poderosísima de los creyentes. Y como es un arma poderosísima de los creyentes, al enemigo le encanta que no sepamos usarla. Que nos dé pereza. Que nos dé, no sé, pues que prefiramos confortar nuestras almas en vez de humillarlas. Es una de esas armas poderosas que a él le encanta que estén escondidas del pueblo de Dios, como muchas otras. Tiene miedo de los soldados que se entrenan en ayuno, que se humillan a sí mismos. ¿De dónde sale ese deseo de acabar con la nación judía? Yo me pregunto si eso no fue una de esas ideas que el maligno le dio a Amán. Porque si se acaba la nación judía con Esther, pues el Mesías no habría nacido. ¿Cierto? Tratando de estorbar a Dios. Vamos a 2 de Corintios, ¿qué hora es? 12:22. Creo que leemos 2 de Corintios 6, 4 y 5 y 11:23 y terminamos, cerramos. 2 de Corintios. Este sí es Pablo, diciendo en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice estas cosas. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Yo creo que si Dios pusiera un anuncio donde dijera, estoy buscando mis siervos, funciones, mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, ¿cuántas hojitas de vida recibiría? Lo maravilloso es que a pesar de eso, sí hay ministros de Dios. Hoy hay ministros de Dios. Hoy hay ministros de Dios. Y algunos de esos en situaciones tremendas, teniendo que ejercitarse en mucha paciencia, teniendo que ejercitarse en tribulaciones, en necesidades. No sabemos cuántos misioneros, personas que están predicando el evangelio, están pasando necesidad. Y nosotros, la iglesia, estamos
brotándonos por encima del cinturón, porque tenemos tanta abundancia. En angustias, ¿quién sabe? Aquí había un folleto que recibíamos de vez en cuando de un misionero que estaba como en el Guaviare, tal vez, ¿sí? Con un hijo enfermo y que no saben qué tiene y que volvió la fiebre y que los médicos no dicen nada y que fueron al médico, pues no supieron y se volvieron para la casa y el niño otra vez con fiebre, pero ya no lo podían volver a llevar sino hasta que volviera el médico, no sé qué cosas, en angustias. ¿Y cuántos estarán en cárceles? En los países donde no se puede predicar el evangelio. Y en tumultos. Esa palabra para mí es particular porque a mí los tumultos no me gustan. Yo entro a hacer mercado y si el supermercado está muy lleno me tengo que salir. Pero en tumultos andaban ellos. Un ministro del evangelio. En tumultos, en trabajos. En trabajos. ¿Sí? Trabajando duro. Esforzándose, en desvelos para los que consideramos el sueño tan precioso, en ayunos. Bueno, capítulo 11 de Corintios, versículo 23. Pablo sigue y dice esto: ¿son ministros de Cristo? ¿Sí? Él está siendo cuestionado por otros. Y él dice, esos que me cuestionan, ¿son ministros de Cristo? Si son ministros de Cristo, versículo 27, entonces seguramente estarán en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. En frío y en desnudez. Tremendo, ¿no? Mire lo que dice aquí en este versículo 27. Hambre y sed. O sea, no es lo mismo hambre y sed que ayuno. ¿Cuál es la diferencia entre hambre y sed y el ayuno? Exactamente, ¿sí? Hambre y sed es cuando no hay nada, ¿sí? Uno no se abstiene porque no tiene. Entonces hambre porque no hay que comer y sed porque no hay que beber. Pero ayuno es cuando habiendo no comemos y no bebemos. En hambre y sed. Son marcas de los ministros de Cristo. Son marcas de los ministros de Cristo. Leyendo esto, pues, no deja uno de sentirse, pues, un poco avergonzado de que, en verdad, creo que hambre y sed yo no he tenido, no he pasado. Trabajo y fatiga, pues, de pronto. Desvelos, no tantos. Desnudez, no mucha. Y frío, si se me queda la chaqueta en la casa. Bien, dejemos ahí y después hablamos acerca de la iglesia primitiva ayunando. Y entonces, tal vez encontremos algunas cosas que pudiéramos hacer como iglesia no tan primitiva, pero buscando la dirección de Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos das para leer tu palabra, para sumergirnos en tu palabra. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias porque de alguna manera nosotros los que hemos querido servirte hemos sido utilizados a pesar de nosotros mismos. Entendemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entendemos que por eso nos usas. Entendemos que lo haces porque escogiste lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es para avergonzar a lo que es. Oro, Dios del cielo, que tu iglesia, la iglesia que compraste con la sangre preciosa que salió de tu cuerpo,
entienda el privilegio de la oración y el privilegio del ayuno y el poder que tú quieres que tu pueblo ejerza para hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.